El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería difamarla. Decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Este domingo también tiene nombre. Es el domingo de las dudas de San José, o también de los sueños de San José. Ha sido una escena del Evangelio que también ha dado mucha imaginación a los pintores. En la hoja tenéis la obra de Goya, el pintor español, que pinta un cuadro precioso donde veis a San José, que viene el ángel a decirle lo que está pasando en María, qué es lo que ha sucedido. Los grandes pintores han pintado casi todas las escenas del Evangelio. Mirad, yo me pregunto, si por un momento desapareciese todo el arte religioso, la pintura, la música, la arquitectura, ¿qué quedaría de cultura en esta Europa nuestra y en los museos y en los teatros? Digo esto para que valoremos que de verdad la fe inspira cultura, belleza, que se plasma, como veis en la pintura, que se plasma en la música, que se plasma en la arquitectura. Pronto van a inaugurar la Sagrada Familia de Barcelona, obra de Gaudí, que está precisamente camino de la santidad. Gaudí, un arquitecto extraordinario que además fue un santo varón y por eso lo proponen para ser canonizado. Bien, digo esto porque tenemos que valorar la fe para la vida, la fe para la cultura. Muy bien, lo vamos a ver enseguida. Mirad, los anteriores domingos, el primero, segundo y tercero de Adviento, los protagonistas eran el profeta Isaías, sobre todo, y también Juan el Bautista. Estamos en el cuarto domingo y los protagonistas son ya María y José, y sobre todo José. José es sobre todo protagonista en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio de este año. Este año el catequista, que nos va a ayudar a conocer más a Jesús, es precisamente San Mateo. Y el primer capítulo de San Mateo, digo esto, a ver si os aficiono también
a leer el Evangelio todos los días. Hay unos libritos que cada vez se extienden más y se divulgan más, que traen las lecturas de cada día, porque necesitamos también nosotros acercarnos más a la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso la proclamamos en la Eucaristía. Dios nos habla. Y nos habla también en la intimidad, cuando nosotros particularmente, personalmente, en un rato de silencio y de reposo y de serenidad, leemos la palabra de Dios, Dios también se nos revela. Por eso hablamos de la palabra viva del Señor. No es una palabra histórica solamente, es una palabra que se dirige a cada uno de nosotros en el momento en que nos encontramos. Pues el primer capítulo de San Mateo empieza con la genealogía de Jesús, que muchísimos nombres de la historia del pueblo de Israel desde Abraham. Bien. Y lo que pretende es decirnos con la genealogía que Jesús fue verdadero hombre, es decir, que tiene antepasados. Y acaba en José, de la estirpe de David, José, de la estirpe de David. Bien, luego viene el Evangelio de hoy, las dudas, los sueños, este Evangelio que acabamos de proclamar, donde José percibe que su esposa está encinta y queda sorprendido. El tercer pasaje es el de los Reyes Magos. Y el cuarto, la huida a Egipto, donde José, también dirigido por el ángel, tiene que huir para que el niño no sea víctima de Herodes. Y acaba el capítulo con la vuelta a Nazaret y la vida oculta de Jesús. Por eso digo que San Mateo, el evangelista, es el que da relieve a San José. Y preguntaréis, ¿por qué San José le suelen imaginar siempre como una persona mayor, casi como un anciano? Pues eso es fruto de dos, se llaman protoevangelios o evangelios apócrifos, que quiere decir que no pertenecen como tal al canon, a la palabra de Dios que proclamamos, y que escribían en la antigüedad porque tenían curiosidad de saber, pues eso. Y a San José le describen como un hombre viudo. Dice que cuando la Virgen llegó a la edad núbil de casarse, buscaron un esposo para él y se encargó Zacarías, el del sacerdote del templo. Dice que reunió a todos los viudos y que entró con las varas, con los bastones de los viudos al templo y salió con ellos y se los entregó a cada uno. Y el de San José dice que brotó una paloma. Eso es un protoevangelio. Otro protoevangelio dice que floreció la vara de San José. Pero no hay certeza precisamente de que... Es más, sabemos que San José por lo menos estuvo con Jesús hasta los 12 años, que es cuando Jesús va al templo y ocurre precisamente la escena que le perdieron al niño por 3 días y le encontraron hablando con los doctores. Lo que sí es verdad es que después en el Evangelio, en la vida pública de Jesús, él no aparece. Pero entonces la vida era mucho más corta que hoy. El índice de vida eran 40, 50 años. Bien. Digo esto para que de verdad nosotros también tengamos cultura religiosa y sepamos el porqué de las representaciones icónicas, en concreto de San José como persona mayor. Pero pudo ser realmente un joven normal que se enamoró de María y la escogió como esposa. El Evangelio de hoy cuenta o da noticia de 3 cosas. La primera es de la concepción virginal de Jesús. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Bien,
Esto es lo que predecían las escrituras, los profetas. Hemos leído hoy un pasaje de Isaías que acaba también precisamente, escucha casa de David, Dios el Señor por su cuenta os dará un signo, la Virgen está encinta, es decir, que las profecías anunciaban que el Mesías nacería de una virgen, porque sería una obra extraordinaria de Dios. En la historia de Israel, Dios interviene de forma extraordinaria en diferentes ocasiones. Y naturalmente en esta, en que va a ser precisamente el Hijo de Dios el que se haga hombre, el que asuma nuestra naturaleza humana, lo hace una vez. Primero porque Jesús ya existía, era la persona divina. Y lo que sucede es que asume para convivir con nosotros la naturaleza humana. No es lo mismo que el nacimiento nuestro, que en el momento en que se realiza nuestra concepción, pues el alma se une al cuerpo. En la Virgen la persona ya existía, es Jesús, el Hijo de Dios, el que asume la naturaleza humana. Si hubiese sido fruto de San José también, lo que nacería sería un hijo de María y de José. La concepción virginal. Mirad, hoy a veces se duda esto, por influencia de los protestantes. Los protestantes a la virginidad de María, algunos no le dan mucha importancia. Lo que les importa es resaltar la divinidad de Jesús. Y la influencia a veces hace... En la tradición católica nosotros tenemos como verdad fundamental la virginidad de María. Y esto desde la tradición, desde el siglo II, no hay autor católico que haya escrito sobre el nacimiento de Jesús que ponga en duda la virginidad de María, que María era virgen. Sucedió antes de convivir juntos. Sabéis que realmente en los matrimonios, hasta en España lo hubo hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Los prometidos, los desposorios, se realizaban los desposorios y un año después el matrimonio. En ese intervalo es cuando María resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 2 veces lo recalca la lectura de hoy, porque es un hecho extraordinario. No nos puede sorprender. Es más, nos sorprendería que fuera de otra manera. Bien. Segundo, José. El papel de José. José queda desconcertado y dice muy bien que en un primer momento, para no difamarla, decidió repudiarla. Él se encontró con aquel misterio y dice, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y no quería naturalmente. Mirad, dice que es un hombre justo. Justo, si fuera justo en el sentido jurídico, tendría que denunciar a María. Si fuera justo en la Biblia es el que hace la voluntad de Dios, el que cumple la voluntad de Dios. Y por eso recibe la noticia en sueños del ángel de cómo es el nacimiento de Jesús, cómo es precisamente la concepción de Jesús, por obra del Espíritu Santo. Es Dios el que realiza una obra extraordinaria. Y naturalmente, una vez que descubra, discierne que aquello es obra de Dios, la acepta a María y recibe una misión muy importante que es ponerle nombre a Jesús. En aquel tiempo el signo externo de la paternidad era inscribir a un hijo como hijo suyo. En el momento en que se le pone el nombre, y le puso por nombre Jesús. Bien, pues esa fue precisamente la misión que se le encomendó a José. Ser en este mundo padre putativo. Y de ahí viene Pepe, padre putativo, Pepe, de ahí viene Pepe. Digo esto para recordar, porque hoy que se ponen estos nombres, ya no se bautizan muchos como José, sino como Pepe, igual que no se bautizan como Dolores, sino como Lola. Como estamos en tiempos de nombres bisílabos, la mayoría de los niños que se bautizan y las niñas, pues
los padres eligen nombres breves, bisílabos casi todos. Bien, pues de ahí viene Pepe, padre putativo. Y por último, dice que el que nace es Jesús, que tiene un significado, el que salva a la humanidad del pecado, y se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué es lo que celebramos en la Navidad? Este es el acontecimiento. En este nombre se resume lo que es la Navidad, Dios con nosotros. Y ahora mi pregunta es si de verdad nosotros estamos esperando celebrar la Navidad con el sentimiento, con la convicción, con el deseo de que Dios esté con nosotros. Celebramos la Navidad así. ¿No ha perdido la Navidad precisamente la entraña de lo que es? Muchas veces celebramos cosas exteriores sin caer en la cuenta. Mirad, las fiestas para celebrarlas de verdad tienen que tener motivación. Y la motivación es que nace Jesús, que es Dios entre nosotros, Dios con nosotros, no nos deja solos. Por eso tendríamos que desear que de verdad viniera. Mirad, hoy hay un sentimiento de no darle a esta dimensión religiosa la entidad que tiene. Si caemos en manos solamente de los hombres, si Dios no está en este mundo, si vivimos de espaldas a Dios, ¿qué será del hombre? Dicen que la muerte de Dios, el ocultamiento y rechazo de Dios sería también la muerte y el rechazo del hombre y de la mujer. ¿En qué se apoyaría realmente la dignidad del hombre si no somos hijos de Dios, si Dios no está con nosotros? Por eso la Navidad es una fiesta tan importante. Hemos sido tan importantes para Dios que viene a convivir. Y para que no le tengamos miedo, para que de verdad le sintamos cercano, nace como un niño. Le podemos coger en los brazos. Esta es la Navidad. Y hasta esta cercanía de Dios con nosotros como un niño es como ha llegado el amor de Dios a cada uno de nosotros, el amor de Dios a esta humanidad. Y esto es lo que nos disponemos a celebrar y a cantar con villancicos y que luego van a representar aquí los niños del catecismo al finalizar la misa.